ponerse a tomar apunte y para que después se le haga mucho más claro esta actividad. Bueno, ¿qué vamos a? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profe. Sí, ya, que ayer estaba sin audífono, con el audífono y se escucha más. Bueno, vamos a hablar hoy día de la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, esta Revolución Cubana que iba a ser eh, quizá el periodo más conflictivo de la Guerra Fría, porque yo les mencioné que la Guerra Fría, bueno, aquellos que no han estado en clase, la Guerra Fría es una guerra que se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se llama Guerra Fría porque nunca pelearon estas dos grandes potencias. Recuerden que estas dos grandes potencias tienen armas atómicas. Y esta guerra es de 1945 a 1989. Pero en todo ese trayecto siempre estuvo el miedo a que estos dos grandes países se enfrentaran. Y hoy día lo que vamos a ver en la Revolución Cubana fue quizá el periodo más tenso, el periodo del roce mayor de que iba a venir la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente no se produjo, pero el miedo estuvo. Entonces, ¿cuál es la versión que habla de Estados Unidos? Estados Unidos habla de un principio de libertad, de la iniciativa privada, del desarrollo económico, y la ideología de la Unión Soviética es de la igualdad, la responsabilidad del Estado en educación gratuita, salud gratuita y vivienda gratuita. Entonces son dos posturas completamente diferentes que van a competir entre sí y que van a casi enfrentarse en una tercera guerra mundial en Cuba. Mire la imagen que estoy mostrando en pantalla. Esto es Cuba. Fíjense en el mapa, aparece ahí Cuba de color rojito. Es una isla Cuba. Ya a los compañeros que son haitianos queda cerquita de su casa, de su país. Y esta ubicación geográfica, al quedar tan cerca de Estados Unidos, es un susto para Estados Unidos tener un vecino que es enemigo ideológicamente. Entonces vamos a ver por qué Estados Unidos va a actuar así, de esa forma, con este enemigo cercano. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta posible guerra? Aparece el Che Guevara, ¿ya? Fidel Castro, que son los personajes que son los que llevan en acción esta historia. Bueno, les explico cómo comienza esta historia. Resulta que está gobernando la persona que aparece ahí abajo en pantalla, que es Fulgencio Batista. Él es el presidente, es un presidente dictatorial, ¿ya? Y la gente no lo quería mucho. Y aparece este hombre llamado Fidel Castro, que se caracteriza por una oratoria, así como vimos con Hitler, que el hombre hablaba, 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 y la gente lo escuchaba y les gustaba. Fidel Castro es muy similar, pero es completamente diferente porque es de izquierda. Y este abogado, Fidel Castro, empezó a hacer su discurso, a la gente le gustaba, gozaba de popularidad, y va a intentar derrocar al presidente que está en pantalla, que es Batista, y fracasa en su primer intento. No da resultado el primer intento, es encarcelado Fidel Castro, y una vez estando encarcelado, la gente empezó a protestar afuera de la cárcel, pidiendo su libertad, querían que dejara libre a este como un profeta, por así decirlo, y al presidente, que no lo quería mucho, empezó a molestarle esas protestas fuera de la cárcel, hasta que finalmente decide, dice ya, voy a dejar en libertad a Fidel Castro, lo deja en libertad, pero lo manda al exilio, y se va a México, exiliado. Y en México conoce a este argentino, llamado el Che Guevara, y comparten sus ideas, y en esas ideas que comparte le empieza a gustar. Son dos personajes con mucha inteligencia, y ese compartir ideológico los va a llevar a generar y a idear una revolución. Entonces, desde México van a generar y van a crear un ejército conformado por miembros, bueno, cubanos en el exilio, extranjero, van a improvisar unas barcazas y van a cruzar con un ejército desde México a Cuba, y va a empezar esta revolución, esta guerrilla en Cuba, en donde van a tener un éxito. El presidente que estaba de turno, el presidente va a huir, y ahí está, aparece el diario, yo lo estoy mostrando ahora el diario. El presidente Batista huye de la isla y toma el poder entonces Fidel Castro junto con el Che Guevara. Ahí están ambos personajes que van a empezar a gobernar. Y el Che Guevara se va a empezar a distanciar, ¿eh? Se va a empezar a distanciar Buenas noches, profe. Hola, hola. Se va a empezar a distanciar de este gobierno, porque sus ideales revolucionarios los va a llevar a otros países. De ahí vamos a hablar un poquito más del Che Guevara.
Entonces comienza este gobierno, que es un gobierno antiimperialista, es un gobierno antidictatorial, va a empezar a gobernar con estos ideales nuevos, pero resulta que van a empezar las reformas, ¿ya? ¿Qué reforma implementa Fidel Castro? Empieza a hacer varias reformas, se empieza a acercar al comunismo de la Unión Soviética, y ahí ya a Estados Unidos no le gustó la cosa. Ya cuando ya se empezó a acercar a la Unión Soviética, que la Unión Soviética le va a ofrecer protección económica, le va a ofrecer ayuda económica, y van a empezar las reformas. Por ejemplo, ¿qué reforma hay en Cuba? En Cuba la salud es gratis. Cuba se caracteriza por tener una salud bastante aceptable a nivel mundial incluso. Sí, ahora con el tema del COVID, los cubanos están buscando también la solución a la vacuna. Muchos chilenos van hacia Cuba a operarse cuando tienen algún problema de salud, ya que es tan cara la salud, allá es gratis, la educación allá es gratis, la universidad es gratis, ¿ya? Y igual tiene sus lados B. Yo, por ejemplo, a los profesores allá les pagan muy poco, entonces faltan profesores porque la paga es muy poca, y los profesores prefieren irse a otras labores que puedan generar mayor platita. Y bueno, su mayor sello es el tema de la salud, se caracterizan por este desarrollo mayor, eh, pero también se da el tema del tema de las lucas, porque recuerden que en este sistema se busca la igualdad, que el doctor gane lo mismo que el campesino. Entonces, como no existe como pasa acá en Chile, esta desigualdad que se critica, allá, en cierta forma, los doctores prefieren manejar taxi, que van a ganar más lucas haciendo otras labores que en el tema de la misma salud. O muchos deciden emigrar para desarrollarse en otra área y ganar mayores recursos. Es un tema bastante que a alguien le puede gustar, el tema de la gratuidad, a otro tal vez no lo va a parecer un poco crítico, porque no se pueden desarrollar más allá, tal vez. ¿Ya? Otro tema que le va a gustar, le va a molestar a Estados Unidos, es en el tema en el tema económico, la reforma agraria, va a empezar a correr a toda la oligarquía, los ricos los van a empezar a correr y quitarle sus territorios, y lo van a repartir al pueblo. Los empresarios norteamericanos se tienen que ir de esta isla cubana, y van a empezar a nacionalizar todos los bienes extranjeros. Bueno, eso es lo que pasó con respecto a la revolución. Ahora vamos a ver el periodo de mayor tensión. Yo les mencioné que estuvo a punto de desencadenarse la Tercera Guerra Mundial, y casi se lleva a cabo por esta crisis de los misiles. Atento con el nombre que dice históricamente, crisis de los misiles. Recuerden que al final hacemos la actividad. Y se le denomina así, crisis de los misiles, porque es el periodo de mayor tensión entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. ¿Qué sucede en este periodo? Resulta que los rusos, la Unión Soviética, ojo que recuerden que los rusos ya dicen que ya tienen la vacuna, un caso entre paréntesis, los rusos instalaron en Cuba misiles apuntando hacia Estados Unidos. Yo lo mostré en el mapa en un principio, que la isla es bastante cercana a Estados Unidos. Entonces el miedo que había de una tercera guerra mundial, de una guerra atómica, se empezó a poner más complicada la cosa, se empezó a poner un poco más compleja, y resulta que los rusos instalaron estos misiles apuntando hacia Estados Unidos, y la cercanía, les mostré yo que es bastante, es muy cercana, entonces era probable entonces esta tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la tensión está al máximo, casi se desencadena esta tercera guerra mundial. Los presidentes de ese entonces, tenemos a Nikita Khrushchev, ya que está por parte de la Unión Soviética, y tenemos a Kennedy por parte de Estados Unidos. Y miren esta gráfica que está a continuación. Esta gráfica muestra muy bien, este dibujo muestra al presidente Kennedy, el presidente de Estados Unidos a un lado, a Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética, y Fidel Castro abajo con esta isla, porque en el fondo se volvió como un títere de Rusia, en cierta forma, de la Unión Soviética, defendiendo sus ideales. ¿Y qué gana Cuba con esta amistad con la Unión Soviética? Gana el apoyo económico, el apoyo político. Entonces, Cuba estaba bastante bien cuando estaba la Unión Soviética, porque cuando veamos después en otra clase que la Guerra Fría la gana Estados Unidos y la Unión Soviética desaparece, se viene abajo la economía cubana, empieza la pobreza, porque si antes le vendían los productos a los rusos, después ya cuando ya desaparece su mercado, su hábitat, la economía va a empezar a decaer,
y va a bajar su intensidad que tenía en un principio. Bueno, les repito que este presidente instaló estos misiles apuntándose a Estados Unidos. Lo mismo había hecho Estados Unidos en Turquía apuntándose a la Unión Soviética, igual es como una de vuelta de manos, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace Kennedy? De inmediato bloquea la isla. Miren los barcos que están allí, las imágenes que les estoy mostrando. Se instalan este bloqueo en caso de que los rusos tiren estos misiles o haya algo más, ellos también van a defenderse. Entonces esta instalación de misiles va a ser descubierta por aviones espías. Hoy en día es todo satelital, uno con el satélite puede perfectamente ver dónde está la vivienda, dónde está, es prácticamente el espionaje de hoy en día, pero en el pasado se utilizaban con aviones. Entonces pasaba un avión espía, sacaba un montón de fotografías y así iban observando y viendo esto. Entonces aquí está la fotografía espía que yo les mostraba o les mencionaba. Y vemos aquí cómo aparecen unas rayitas abajo y esos son los misiles que estaban en la misma isla. Y la tensión va a ser mayor todavía porque resulta que este tanque que aparece acá, es un tanque soviético, estando en Cuba, de origen soviético, va a derribar un avión que andaba espiando. Entonces, mayor va a ser la intensidad de esta probable tercera guerra mundial. Afortunadamente, la situación va a cambiar. Afortunadamente se va a poner fin a esta crisis de los misiles. Estados Unidos va a sacar los misiles que yo les mencioné en Turquía y obviamente Rusia va a sacar la Unión Soviética va a sacar sus misiles que estaban en Cuba. Y llegan a esta conciliación, no se va a invadir de esta forma a la isla también por parte de Estados Unidos, pero el miedo estuvo. Y el miedo es esta imagen que yo les muestro, el miedo está en que estos, los dos presidentes tenían armas atómicas. ¿Se recuerda cuando vimos la clase de la bomba de Hiroshima? 170.000 muertos, las dos bombas, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, volver a ver una cosa como esta sería horrendo, ¿ya? ¿Vieron el otro día la explosión que hubo en Medio Oriente, este accidente que hubo en una empresa? ¿Ya? Mira, sí, se recuerda Génesis, o sea, Guillermina, en Beirut, sí. Mire cómo es una explosión más o menos de esa, es mucho mayor, pues si una atómica es mucho mayor de lo que se vio en este sector de Medio Oriente. Entonces, afortunadamente no hubo esta probable tercera guerra mundial, sí estuvimos a punto. Finalmente los dos gobiernos establecen este teléfono rojo, en donde van a hablar los dos presidentes en Moscú y en Washington, y van a empezar como a buscar soluciones, en cierta forma va a haber como una amistad entre comillas, y finalmente no se va a llevar a cabo esta guerra. Ya que la Daisy decía que estaba aburrida, hay una película que habla de este periodo, se llama 13 días, y aparece toda esta tensión que hubo, es una película de Kevin Costner, la tensión que hubo entre los dos países y a punto estuvo de empezar esta guerra. Pero bueno, eso fue lo que es el tema de esa probable guerra con la crisis de los misiles, pero ahora les voy a mencionar qué pasa con Cuba, qué pasa con la actualidad. Estados Unidos tiene castigado a la isla, que es el embargo económico. Atento, recuerden los apuntes. El embargo económico es un castigo que estableció Estados Unidos a Cuba. ¿En qué consiste este castigo? O bloqueo económico, lo llaman algunos historiadores. Este castigo consiste en que Estados Unidos prohíbe a los otros países que le vendan productos a Cuba. Entonces Cuba se quedó como en la Cuba del pasado, porque no le llegan los productos así como nosotros que tenemos hoy en día ahora. Ustedes están con celulares, con computadores, no tienen esa tecnología que tenemos nosotros. Internet prácticamente es muy escaso en Cuba, es muy caro el Internet. La gente allá tiene que tomarse el wifi de un hotel y así conseguirse tal vez una señal de Internet. Y que hay algunos en una placita vendiendo los minutos de Internet y hay mucha pobreza en Cuba. Hay mucha pobreza, sí, por la tecnología está, pero está también relacionado con este castigo que yo le estoy mencionando. Con esta... La gente de las poblaciones, o sea, podríamos decirle poblaciones en Cuba, se pone afuera de los hoteles esperando que los pasajeros se estén retirando para que les dejen lo que queda de champú, los que si te dejan las pantuflas, te piden las toallas. Exacto. Sí, pues muy así bien. Está el nivel de pobreza. Muy bien, pero recuerda que todo esto también está relacionado con la imagen que yo le estoy mostrando, porque es esta prohibición de Estados Unidos, el embargo económico, en donde prohíbe a la gente que comercialice con Cuba. Ahora, con el tiempo se ha ido destrabando este castigo, después con el tiempo fue más flexible,
con el tiempo Estados Unidos fue aceptando que entre ambos países se intercambiaran alimentos, el tema medicinal, que recuerden que Cuba se caracteriza por esa medicina un poco más desarrollada, más avanzada. En ese hay intercambio, en otras cosas no, como en tecnología y otras cosas más. Yo les mencionaba de este avance que tiene Cuba. Yo tengo muchos alumnos venezolanos, y los alumnos venezolanos decían, porque recuerden que Cuba tiene un acuerdo con Venezuela por sus ideologías similares, donde Cuba le pasa a Venezuela doctores y Venezuela le pasa a Cuba petróleo. Yo siempre he hablado del tema de que Cuba se caracteriza por esa medicina más avanzada, pero los alumnos venezolanos decían, profesor, ¿sabe qué? Los doctores cubanos son muy malos, y decían que lo que les mandaban no eran los más buenos. Eso es lo que decían ellos como crítica, no sé si están así, son los comentarios que mis alumnos me decían en el colegio el año pasado relacionado con esto. Bueno, pero se caracteriza por muchos chilenos que tenían algún problema, que necesitaban una operación, viajaban a Cuba a operarse, y como es gratis, el beneficio obviamente era así. Pero yo le mencioné que la tecnología era la escasa, y miren los autos que se quedaron allá. Se quedaron con estos automóviles. Como no llega la tecnología, se quedan con automóviles de los años 50. Bueno, hoy día los han ido enchulando, los han ido tuneando. Se ven bonitos, en todo caso, son clásicos, pero se ve muy poquito o muy escaso los automóviles más modernos. Sí lo hay, pero muy poco porque son muy caros. Entonces casi todos son estos autos clásicos. Igual le da un toque bonito turísticamente, ¿eh? Pero se quedan con eso que yo les mencionaba, que la pobreza, si bien el Estado te ofrece todo gratis, también es muy escaso en cierta forma. Y miren, bueno, aparece ahí una imagen del Che Guevara. Fidel Castro le prometió a él que una vez que falleció, le prometió que iba a poner su imagen por diferentes partes de la isla, y es por eso tan común y tan un simbolismo de la revolución. El Che Guevara, este argentino que se volvió prácticamente un ícono, por así decirlo, de la revolución, y este hombre empezó a viajar con sus ideales a otras partes del mundo. Pero muchos cubanos no están conformes con esta gratuidad que yo les mencionaba, porque hay mucha pobreza. Mira, otro dato que se me ocurre ahora es que las niñas, a las adolescentes, para ayudar a la mamá con la comida, con el tema de la alimentación, las chiquillas, como los turistas, es el ingreso más recomendable o atractivo, ellas se ofrecen sexualmente a los turistas. Hablamos de chiquillas de 14, 15 años, y para llegar con dólares a la casa donde la mamá se tienen que prostituir. Entonces igual es una cara bien triste la de Cuba en ese aspecto. Y miren esta imagen que lo estoy mostrando yo acá. Son cubanos que están huyendo de la isla, porque tampoco hay libertades en Cuba. Entonces, improvisadamente, miren la barcaza que estamos mostrando ahí. Son con plumaví, con una pelota de básquetbol, haciendo flotar esta embarcación, y estamos hablando de un lugar que hay tiburones, el oleaje, han ocurrido accidentes. Yo he visto embarcaciones que eran una micro vieja, que le ponen simplemente neumático y ya la hacen flotar y va la gente de arriba. Es como muy parecido, ocurre en África yendo a España, es muy similar la situación de otros países también inmigrando hacia otros lugares. Bueno, ¿y han visto a la doctora Polo en Canal 13? Mucha la gente, fíjense en la acentuación que tiene al hablar, son prácticamente cubanos que han huido de la isla. Fíjense cuando hablan, voy a la doctora Polo en el Canal 13, son prácticamente los cubanos que han huido. Y miren la distancia que hay entre un lado y otro. Aquí yo le pongo una imagen de la distancia que hay en línea recta. Lo más cercano es Miami, que hablan el tema del español, es porque son los inmigrantes que han huido, y son 425 kilómetros aproximados, son 600 más o menos en otra distancia. Es como de aquí a Santiago, tendría que cruzar en barcaza. Si fuera en avión, en un avión rápido son 2 horas y 42 minutos, pero igual es una travesía bastante larga, y si te pierdes en el trayecto, no van con ningún implemento de tecnología. Entonces igual es bien arriesgado lo que hacen, y supongo que accidentes tienen que haber habido. ¿Qué dice Estados Unidos frente a la legislación de la gente que huye de la isla? La legislación dice, si el inmigrante logra poner un pie en suelo norteamericano, se queda en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, bueno, y la ayuda también que hay con los gobiernos en sí, frente a esta situación, por el tema humano. Y aquí yo les muestro otra gráfica, que es: Cuba no es libre. En Cuba no hay libertad. Es un gobierno de izquierda,
es un gobierno donde el periodismo no es un periodismo que tú puedas llegar y decir lo que tú pienses, porque te van a callar, po, y te van a callar a la fuerza. Hay muchos periodistas, por decir la verdad, quedan con prisión domiciliaria, por decir la verdad, porque son regímenes, en cierta forma no hay una democracia, esto a lo mejor me lo va a debatir alguna persona, porque no hay, esta es una dictadura de izquierda, así como Pinochet fue una dictadura de derecha, esta es una dictadura de izquierda. Ahora se ha ido flexibilizando, pero con Fidel era mucho más radical este asunto, ¿ya? Bueno, ¿qué conexión tiene con otro país este tema? Bueno, recuerden que Fidel, cuando estaba Allende en el gobierno, que son gobiernos de su misma tendencia ideológica, ¿ya? Cuando se da este tema del socialismo en Chile, y con el gobierno de Allende, Fidel Castro vino de visita y Estados Unidos, ojo, y ese es uno de los por qué Estados Unidos financió el golpe de Estado a Pinochet, apoyó a Pinochet para que derrocara a Allende, porque se podría producir el efecto dominó. ¿Han visto cuando uno pone los dominó paraditos y los bota y van cayendo todos uno así? ¡Ah, me quedan 10 minutos! Puede pasar lo mismo. Entonces, por esa razón, financió el golpe de Estado chileno. Bueno, me voy a acelerar un poco, chiquillos, porque me queda poco tiempo. Y aquí estuvo con Fidel, con Allende con Fidel. Venía por una semana, se quedó un mes Fidel Castro. Y aquí está con Pinochet. Recuerden que Pinochet va a traicionar a Allende. Y aquí, curiosamente, está en una foto de diplomacia cuando él estuvo acá en Chile. ¿Qué pasó con el Che Guevara? El Che Guevara recorrió sus ideales por todo el mundo. El Che Guevara lo van a fusilar en Bolivia. El Che Guevara la CIA lo va a perseguir, ya la Central de Inteligencia Americana lo va a perseguir hasta que en Bolivia lo va a detectar y finalmente muera allá. Y hoy día es un lugar turístico, prácticamente el lugar donde él fallece. ¿Qué pasa con Cuba en la actualidad? Cuba en la actualidad, el 2009 recién fue derogada la resolución en donde puede ser partícipe de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Todos los países se juntan cada cierto tiempo, los Estados americanos, y siempre dejaban afuera a Cuba por ser como el feo de la película o el malo de la película, por así decirlo, por sus ideales comunistas. Y el presidente Kennedy empezó a ayudar a los demás países con ayuda, con esta alianza para el progreso, y hubo financiamiento en muchas de las reformas para que no se transformaran en comunistas. Y Cuba siempre quedó fuera, no le invitaban nunca a las fiestas, por así decirlo, hasta que en el 2009 recién la vinieron a invitar y hoy día es parte de eso. Bueno, Fidel Castro, después de gobernar casi 50 años, mire lo que dije, 50 años. Hola, profe. Hola, hola. Cristian. Hola, Cristian. Le voy a pasar asistencia, tranquilo. Ya. Aparece entonces su hermano, va a gobernar, porque ya él estaba con mal estado de salud, se empezó a desmayar en público, se empezó a caer, se quedaba dormido. Entonces va a dejarle su gobierno a Raúl Castro, que aparece ahí el dibujito, y su hermano va a ser un poco más flexible en las medidas, y al lado aparece el nuevo presidente que tenemos hoy en día, que es Miguel Díaz-Canel. Y empieza ya a flexibilizarse un poco, a abrirse un poco más al mundo, a permitir que aparezcan los celulares, a permitir que lleguen a Internet. Va a empezar una abertura diferente en Cuba, pero sigue con las restricciones que yo le hablaba del bloqueo económico. Bueno, ¿qué pasó en el 2010 entre Estados Unidos y Cuba? Cuando estuvo Barack Obama, el presidente, este primer presidente de color, fue como más amigable y aceptable su gobierno en relación al mundo cubano. Estableció relaciones, por ejemplo, abrió esta embajada en el 2010. Recuerden que Estados Unidos tiene en Cuba un territorio que es la cárcel de Guantánamo, donde tienen los presos más malos del mundo, los terroristas están en esa cárcel, porque ellos tienen un territorio arrendado de por vida en Cuba. Entonces él dijo, no, yo voy a cerrar esta cárcel, finalmente no se cerró. Y hoy día que está Donald Trump, todo esto, estos avances que habían ocurrido, se vieron todos nuevamente atrás por su ideología diferente en relación a este tema. Bueno, vamos a la actividad, chiquillos, y la vamos a hacer bien rápido porque quiero seguir hablando aún más. Y dice así, ¿cuáles son los dos líderes principales de la Revolución Cubana? ¿Cuáles son los dos líderes principales? Nómbremelos, ¿cuáles son? El ruso. Ay, no me No, acuerdo. pero los nombres de la revolución, los que produjeron la Revolución Cubana, ¿quiénes son? Son Che dos. Guevara. Ya, el Che Guevara uno y ¿quién más? Fidel Castro. Fidel Castro, bien. ¿En qué consiste el embargo económico? ¿Qué es el embargo económico? Recuerden, La prohibición eso. de comercio hacia Cuba. Muy bien.
¿Quién mató al Che Guevara o qué país lo persiguió y finalmente lo asesinó? En Bolivia. En Bolivia. ¿Quién fue? La CIA. La CIA la fue. CIA. ¿Y cómo se denominó el periodo de mayor tensión entre Estados Unidos y, y Cuba? ¿Cómo se llama ese periodo histórico? Revolución Crisis. cubana. La La crisis. crisis, ¿cómo Crisis era? económica. No, no es la crisis económica, es la crisis de los... Revolución No, cubana. La crisis de los... no ay, Vamos, se me Gloria, vamos, olvidó. Gloria. Daisy, vamos, Franco. Ay, Es la crisis de los misiles. la crisis de los misiles era. Eso, estábamos cerquita, así bien, bien, chiquillos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo recuerdo que yo le dije que iba a mostrar siempre algún ejercicio ¿se inscribieron para la prueba? ¿Para la prueba de transición? No, la profe Daniela dijo que nos iba a ayudar. Ya, pues ya, pero tienen que estar, si lo pueden hacer ustedes solos, ya, pero mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio hasta que nos pille el tiempo. Yo la leo y usted me dice cuál es la letra correcta. Dice, la realidad geográfica de la ocupación del territorio implica una serie de peligros latentes que combinados con focos de vulnerabilidad incrementan los niveles de riesgo. En este sentido, ¿cuál es el principal factor que propicia que los espacios urbanos chilenos sean potenciales áreas de riesgo de desastre por ocurrencia de fenómenos naturales? Letra A, la disminución de los territorios para uso agrícola y ganadero. Letra B, la concentración de los barrios populares en el centro. Letra C, la debilidad de los instrumentos de ordenamiento territorial. Letra D, la escasa reinversión de los recursos generados en la propia región. Letra E, la falta de autonomía de los gobiernos regionales. A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta correcta? Diga la letra, ¿cuál es la letra? La D. La B dicen por ahí, ya dice el Franco la B. ¿Ya? ¿Quién más dice otra? La D, profe, la D. La D dice Franco, ¿ya? La D. ¿Ya? ¿Quién más dice otra? Porque no es la D, por si acaso. La C. La C, bien, Guillermina, muy bien, se ganó $500,000, muy bien. Claro, porque acá en Chile no hay, falta ordenar bien territorialmente, a veces hacen las casas donde está justo la ladera del cerro y después se mira a lo que pasó en Chañaral y en otras partes del mundo. Ya, vamos a la siguiente. Por un auto 0 kilómetros. Vamos con la pregunta. Dice, en las primeras elecciones primarias municipales que fueron realizadas el 19 de junio del 2016, participó un 5.6% del total de personas que podían votar. Considerando esta información, ¿qué desafío plantea esta abstención al Estado chileno para fortalecer la democracia en Chile? Letra A, mejorar el procedimiento para efectuar el sufragio. Letra B, modificar el sistema electoral volviendo el voto obligatorio. Letra C, incrementar la popularidad de los líderes de los partidos políticos. Letra D, promover estrategias para estimular la participación electoral. Letra E, aumentar los recursos disponibles para el servicio electoral. Ya, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. ¿Qué más dijo Franco? ¿Qué más? D. La D D. dije yo, profe. La D de dedo, ya, ya, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Participa, vamos. ¿Qué más dice? D dice la Guillermina, ¿alguien más? Daisy, ¿qué dices tú? Te digo la B. La B, ya, ya, la Gloria, vamos, Gloria. Sí, profe, yo igual digo la B. La B, la B. ya, la B de burro. Ya, el auto 0 kilómetros se lo gana a la Génesis, o sea, la Guillermina, perdón, porque le dijo muy bien. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ya, Ricardo, atento con la última. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, este es por todo un año de alimentos, la Guillermina, o sea, perdón, lo van a tirar acá, alimentos para todo un año, vamos. Dice, Claro. el sufragio es el derecho político y constitucional. Recuerde que el sufragio es votar, ¿ah? El sufragio es el derecho político y constitucional a elegir por medio del voto quienes van a ocupar los distintos cargos públicos elegibles. Al respecto, la Constitución de la República de Chile señala lo siguiente, artículo 15, dice, en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del sufragio en Chile? Letra A, es universal porque incorpora el conjunto de los residentes en el territorio. Letra B, es voluntario ya que se puede optar por renunciar a este derecho. Letra C, es igualitario al interior de cada una de las comunidades votantes. Letra D, es secreto para evitar la entrega de información durante el proceso. Letra E, es personal porque este derecho es intransferible. ¿Cuál es la respuesta correcta? La E. La E. Ya, La ¿qué E. más? La E.
Ya, Matías Sí. Cortés. La C dice por ahí. Ya. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué habíamos dicho acá? Este era alimentos. Elemento. Por todo el año. Ya, por todo el año, la financia, la Gloria iba a financiar acá del supermercado donde trabaja la Gloria. Va a ponerse aquí con. Bueno, la respuesta correcta acá es la letra E. La letra E es No, personal. Claro, porque es intransferible, uno no puede pasarle, no puede ir a votar, voy a ir a votar con el carnet de mi abuelita, tengo a votar por el carnet de mi abuelita, no se puede eso, te fijas, es intransferible. Entonces, repito, a ensayar no es tan difícil la prueba, te fijas, atrévanse, inscríbanse, háganlo, yo voy a seguir en todas las clases mostrando algunos, El plazo dos, es el 26 de agosto, ¿cierto? sí, algo así, no me recuerdo, está en accesomineduc.cl, esa es la dirección para que vean, se informen simplemente y después esperen a la profe si es que la profe lo va a ayudar a inscribirse. Igual lo pueden hacer ustedes por sí solos, ¿ah? Se pueden inscribir a las 4. Ya, o cualquier cosa me preguntan a mí, ¿no? Ya, chiquillos, me queda un minuto, así que me despido. Un placer haber estado Profe, con ustedes. Dígame. ¿Cómo ¿me se puede dar llama, su profe? número de teléfono, por favor?